Estaba contento Ricardo porque lo felicitaron y creo que algunas personas le iban a tener un regalo. Allá está para que puedan ver las cosas. Bendito sea Dios. La primera epístola del apóstol Juan describe a los que verdaderamente forman parte de la familia de Dios. Por favor, esto yo no lo estoy diciendo, sino es Dios en su palabra. Los que verdaderamente forman parte de la familia de Dios, los hijos de Dios. Y lo voy a recordar para que veas conmigo Efesios 2, por favor. Efesios 2, 19. Efesios 2, 19. Cuando entendamos esto, vamos a ser la gente más feliz de la tierra. En medio de las circunstancias, por muy difíciles que sean, vamos a entender, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. No soy cualquier cosa. ¿Ya tiene usted Efesios 2, 19? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto para los incrédulos es una locura, porque ellos dicen que son hijos de Dios, ellos. Pero la familia, Dios en su palabra dice que no es cierto. ¿Por qué formamos parte o cómo fue que formamos parte de la familia de Dios? ¿Cómo fue que sucedió esto? Porque usted y yo éramos enemigos de Dios, dice Romanos capítulo 5. Aunque usted diga que tenía usted su religión, que aunque usted iba que los domingos o no sé cuándo iba, ustedes y yo éramos enemigos de Dios, así dice la palabra. Éramos impíos, éramos pecadores. ¿Cómo fue que venimos a formar parte de la familia de Dios? Vayamos por favor, ya lo conoce usted, Efesios 1, versículo 5. ¿Sí? Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, nada más por eso, porque Él quiso, eligió a hombres y mujeres para que viniésemos a formar parte de la familia de Dios, un linaje real, como dice la palabra de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso yo no se lo puedo transmitir, sino es el Espíritu Santo el que tiene que ministrárselo. Yo no puedo. Yo estoy hablando lo que Dios dice, ¿sí? Pero si usted no lo quiere entender, o si usted no es ministrado por el Espíritu Santo, va a seguir viviendo esa vida indiferente para Cristo. Va a seguir viviendo una vida de iglesia sin entregarse al 100% al servicio del Señor. Créalo. Y le repito lo que dijo el Señor: ve a Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pablo decía que él estaba preso en Cristo. Preso, y uno que está preso no puede moverse a donde él quiera. Ese es un concepto del cielo, amados hermanos. Primera de Pedro nos habla en el capítulo 4, dice, baste ya el tiempo pasado para vivir una vida como le agradaba a los gentiles. Ya basta de esa vida que vivimos anteriormente. Ya estamos en un camino nuevo, con un destino nuevo, y somos parte de la familia de Dios. Y repito, no porque usted quisiera. Yo le pregunto, y es un paralelismo, ¿usted le pidió a su mamá que le engendrara? ¿Verdad que no? Usted no vino al mundo porque usted quiso. Y así es en un paralelismo con Dios. Usted no se hijo o hija de Dios porque usted haya querido. No es quien quiere ser hijo de Dios, es el que Dios escogió. Por favor, recíbanlo. Lo dice la palabra. ¿Sí? Él decidió desde antes de la fundación del mundo tener una familia y escogió
lo peor del mundo, para vergüenza de los que se creen buenos y justos. Es que yo no peco tanto, dicen algunos. No, pues un pecadillo te lleva al infierno. Entonces, porque Él quiso adoptarnos, Él hizo todo. Y la salvación es de Jehová, no es nuestra. Por eso dice la Biblia que no es que de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Probablemente tú tengas hijos de temprana edad que no son hijos de Dios. No es porque tú quieras que ellos sean hijos de Dios, sino estás rogándole a Dios que se apiade de ti. Porque la salvación no se hereda. El pecado sí se hereda. Nacimos con el pecado dentro de nosotros. ¿Por qué formamos parte, o cómo fue que formamos parte de la familia de Dios? Porque Él quiso, por el puro afecto de su voluntad. Hemos recibido la vida divina. Eso no lo entienden muchos. Segunda de Pedro 1, versículo 4 dice que vino la naturaleza de Dios. Se los he repetido varias ocasiones para que lo crean. La vida misma de Dios vino a ser morada en nosotros. Y somos vasos sagrados. Vasos sagrados, no somos cualquier cosa. Somos una bendición para este planeta que se está pudriendo cada día más. ¿Por qué somos una bendición? Porque Dios nos manda en 1 Timoteo capítulo 2, dice: los exhorto antes que cualquier otra cosa que hagamos oraciones, que hagamos rogativas, que hagamos peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. El reflejo de una oración diaria es que vives quieta y reposadamente, no te alteras por las circunstancias que pudieran acontecer a tu alrededor. Y si tú tienes esa inquietud, es que a lo mejor no oras como debieras de orar, porque es una palabra que está escrita ahí en el libro de la vida, aquí en este libro. Los exhorto ante todo que hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Somos muy dados, con todo respeto, a decir amén sin entender, o a lo mejor yo soy el que no me sé explicar. Discúlpenme. Pero nosotros, se dice a mi esposa hoy, debiéramos de ser la gente más feliz de la tierra, en medio de lo que venga, en medio de lo que esté aconteciendo. Por todo lo anterior, para tener una verdadera comunión entre nosotros, primero es estar en Cristo. Es lo primero. Si no está usted en Cristo, no tiene usted comunión con ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios. Podemos estar engañados, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Sí? No estaban, repito y le recuerdo Mateo 25, no estaban engañadas las vírgenes fatuas. Vean lo que dice la Biblia. Pensaban que se iban a ir con el Señor y nunca las conoció. Bendito es Dios. Amén. Por eso el Salmo 15 es una pregunta tremenda, dos preguntas que hace David. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién entrará en tu monte santo? Y el Señor le da la respuesta: el limpio de manos. Y siguen otras palabras muy hermosas. El que aún jurando en daño suyo, no por eso critica a las personas. Para tener entonces una verdadera comunión con Cristo, necesitamos que estar en Cristo.
si no tenemos, podremos tener amistad y podemos convivir, pero solamente Dios conoce quiénes son sus hijos, amados hermanos. Bendito sea Dios. Primero de Juan, capítulo 1, por favor. Versículos del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan el apóstol amado, él estuvo frente a Jesucristo, él recostó su cabeza en el pecho del Señor, el siervo amado, dijo el Señor, a quien le encargó a su madre, ¿sí? ¿Verdad? A María, he aquí a tu madre, he aquí a tu hijo. ¿Por qué no se lo encargó a sus medios hermanos? ¿Verdad? ¿Usted sabe por qué? ¿O no es cierto? Hay familias que cuando la mamá está enferma, te toca cuidarla. No, que vaya otra. O no los ha visto, ¿no los ha oído? Y se les olvida que cuando estabas bebé, tu mamá te cambiaba los pañales y te limpiaba y muchísimas cosas. Así es el corazón suyo y el mío. Si no lo cambia el Señor, somos la gente más egoísta del universo. Todos buscan lo suyo. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La vida, ¿quién es? Cristo. Fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Señor Jesucristo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y esta es la vida eterna, Juan 17, versículo 3, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien has enviado. Esa es la vida, la verdadera vida. Aleluya. Y si tú eres hija, hijo de Dios, tú tienes la vida eterna con Él. No la vas a vivir cuando mueras, ya empezamos a tener esa vida con Cristo. Después de que salgas de este cuerpo va a ser la continuación de esa vida, en una plena libertad, porque todavía mora el pecado en cada uno de nosotros y nos estorba cantidad. Y más si no estudias y si no oras, pues te gana la carne. No tienes fuerza para evitar las cosas, los conflictos, los pleitos, todo eso. Eres hija o hijo de Dios, pero eres una persona contenciosa. ¿Por qué? Porque no te metes con Dios, para que el Señor te amance, ¿sí? Para que el Señor se suba a ti y le bajes. ¿Amén? Llevad mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dijo el Señor. Yugo. Venid a mí, ¿quién? Los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Pero no te da una cama o no te da una silla, te da un yugo. Con ese yugo descansas, porque Él va contigo caminando. Yo cuando lo entendí le di gracias al Señor, porque yo no puedo aguantar las cosas difíciles que me han venido encima. Yo saldría corriendo, buscando sin encontrar. ¿Ustedes creen que eso que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Lo experimentó, él sabía eso. Como les he dicho con todo mi corazón, ¿para qué quieres a tus hijos vivos si están muertos espiritualmente? ¿Por qué no se los entregas a Dios? Dile, Señor, te los dejo, ayúdame a ser un buen ejemplo para ellos. Yo no los puedo cambiar, ni yo mismo puedo cambiar. Yo te los dejo, Señor, haz lo que tengas que hacer con ellos. Y si se van antes que mí, pero que se vayan contigo, Señor, y házmelo entender. Son situaciones radicales, porque en ello nos va la vida eterna, amados hermanos.
No sea usted compasivo con su yo. Somos muy compasivos, complacientes con nuestro yo. Ese es el problema. Somos muy bondadosos con nuestro viejo hombre, que es perverso. Por eso está condenado a la cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate, toma tu cruz y sígueme, dice el Señor Jesucristo. Esto, el ser parte de la iglesia verdadera, no es cualquier cosa, amados hermanos. No es cualquier cosa. Yo estoy pidiendo a Dios por las 4 personas que están estudiando ya música. Yo necesito que el Señor haga algún milagro aquí. De veras. Y en este caminar son pasos, pesos y pesares. Se invierte en el reino de Dios. Afuera gastábamos. En el reino de Dios invierte ¿qué? Tu vida y todo lo que eres. Porque Jesucristo invirtió todo. Todo. Dejó su trono de gloria para venir a sacarte de la escoria. Y eso necesitamos que sea ministrado por el Espíritu Santo a su pensamiento y a su corazón. Para que le sirva al Señor al 100%, no al 10% ni al 20%. No es cuando tú quieras servirle al Señor. No es así. No es así, amado. No es lo que tú quieras, sino lo que el Señor quiere que hagamos. Y no lo haces tú, sino Él a través de ti, como vasijas. Él quiere vivir su vida a través de nosotros. Una vida de poder. El Evangelio es poder para todo aquel que cree, dice el Señor. Poder. Bendito Dios. Amén. Versículo 4 de 1 de Juan 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, fíjense bien, ¿para qué nos escriben? Para que nuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, cuando estudias la Biblia con atención, no viene gozo a tu vida de lo que te está diciendo Dios en sus pensamientos. Que el Señor te abre sus pensamientos y te los enseña y te los ministra. Hay un gozo, hay un quebrantamiento, la palabra quebranta. No necesita un predicador la palabra cuando la estudias. Es el Espíritu Santo el que toca tu existencia poderosamente, y a veces vas a caer de rodillas donde estés estudiando, a veces vas a estar derramando tus lágrimas de gozo de lo que Dios te está hablando y diciendo. Dios sabe que el mundo no es capaz de proveer gozo verdadero y duradero para el corazón humano. Dios lo sabe. El mundo, por muy fastuoso que se vea, por mucho oropel, por mucha luz y mucha alegría, no te va a proveer el gozo. Nunca. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Pero el Señor dice aquí muy claramente, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Bendito es Dios. Amén. Conozco personas que les gusta mucho leer libros, pero no libros de la Biblia, libros, y tienen unos libros así y se gozan estudiando, leyendo esas novelas. Ah, qué buen libro. Y los libros bestsellers, se han leído, este es un librazo, dice, ¿no? Y nosotros que tenemos el verdadero libro, no nos gozamos con esto. Qué incomprendidos, ¿no? Es que quiero que Dios me hable. Abre la Biblia y Él te va a hablar. Estudia y Él te va a hablar. Este gozo solo nos puede llegar a través de una íntima relación con el Señor. De una íntima relación con el Señor Jesucristo. Colosenses 2, versículo 10, no lo busque, dice, en Él estamos completos. En Él estamos completos. ¿Qué es completo? ¿Te falta algo? En Él estamos completos. El problema suyo y mío es que nos vamos al signo de pesos.
Pero en Él estás completos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada más que lo aplicamos siempre a lo material. Y esto es espiritual, no es material. Hemos leído Habacuc capítulo 3. ¿Cómo dice Habacuc en su oración? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den fruto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, que hace mis pies como de siervas y me hace caminar por las alturas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo se quejaba, dice, hay unos enemigos de la cruz cuyo Dios es el vientre. Pura coinonía, vamos a comer y vamos a hacer. ¿Y cuándo te invitan a orar? ¿Hay nadie más? Confusión. No es malo la compañía entre cristianos, es mejor que andar con los que toman. Pero es mejor si te pones a orar entre cristianos. A buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. El Señor Jesús es el todo suficiente. Él todo lo puede. Y el creyente tiene una perfecta posición en Él. En Él estás completa. En Él estás completo, ¿sí? El creyente tiene en Cristo todo lo necesario para la vida. Todo lo necesario para la vida. No tienes que andar buscando otras cosas. Todo lo que necesitas, Él dice, yo te lo voy a dar. Necesitas. Él cubre necesidades, no necedades. Pero andamos buscando y andamos contentos. Ahora es día de quincena, ¿están contentos? Yo sí, porque ya me llegó mi pensión, gracias a Dios. Gracias a Dios. El creyente tiene en Cristo todo lo necesario para la vida. ¿A dónde andas buscando? Buscando sin encontrar. Qué triste ser así. Hay un canto que entonaba en el coro de los niños, allá donde yo empecé a reunirme. Tenían buenos músicos que se enfocaban en el servicio de Dios y preparaban a otras personas. ¿Sí? A los niños. Los niños iban a tocar, iban a cantar a diferentes congregaciones. A mí me gustaba mucho. Aquí los niños tienen edad. Y había un canto que decía, la gente de nuestros tiempos no sabe lo que es el amor. Se vive perdiendo el tiempo buscando sin encontrar. Y así es. Se casan, se divorcian, se casan, andan buscando amor, según ellos o ellas. Cambian de novio, de novia, buscando. Ese es el mundo. Pero si dice el Señor, conmigo estás completo, tienes una perfecta posición en Él, te cases o no te cases, Él es tu felicidad, Él es tu alegría, Él es tu gozo. No es así cuando nos casamos, ya me casé y al ratito, ¿qué hice? ¿Qué hice? No me digan que no, por favor. Pues son de aquellos que fueron y fueron muy felices. ¿Cómo no? Bendito sea Dios. Cuando el creyente tiene un gozo profundo en Cristo, fíjense bien, cuando el creyente tiene un gozo profundo en Cristo, este gozo no puede ser alterado por ninguna circunstancia. Por ninguna circunstancia. Un gozo profundo en Cristo. ¿Por qué? Porque entendemos Romanos 8, versículo 28, que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. A un grupo, a los que aman al Señor, conforme a su propósito que hemos sido llamados. Dios tiene un propósito perfecto para tu vida. ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo conoces? Dios tiene un propósito. Y Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Es un propósito maravilloso. Entonces,
Cuando tienes esa conciencia de que todo lo que te pase, por muy áspero que sea, pero obviamente estás caminando bien de acuerdo a lo que sabes, y te viene una situación difícil, es Dios el que lo está permitiendo con un propósito. Con un propósito. Ahora, si eres hijo de Dios y te pasa algo indebido, es Dios que te está ejecutando para que vuelvas tu corazón hacia Él. Aprender a discernir la prueba del castigo de Dios. Bendito sea Dios. Filipenses 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Esta epístola, así como otras epístolas, el apóstol Pablo la escribió en la cárcel. En la cárcel escribió Pablo. Y allí, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, él habla de un gozo. Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Usted se regocijaría en la cárcel? Digo, porque te llevaron por ser predicador. Él estaba por predicar el evangelio en la cárcel. Pero él no estaba mirando las circunstancias. Él tenía los ojos puestos en el autor y consumador de su fe. ¿Dónde están tus ojos puestos, amados hermanos? ¿Dónde están nuestros ojos puestos? Si estás tus ojos puestos en tu necesidad, pues qué mal estás. Pero si los tienes puestos en aquel que puede sacarte adelante, entonces vas a ver de qué manera el Señor te va a sacar adelante. Regocijaos en el Señor. Ese es el gozo del Espíritu Santo como fruto. El gozo, regocíjate. Nosotros regocijamos con la música. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, y danzamos. Qué bueno que dancemos, amados hermanos. ¿Se acuerdan de Pablo también y Silas cuando estuvieron ahí presos? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué lugar? ¿No se acuerdan? Fuerte. Ahí con el carcelero de Filipos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaban ahí después de ser azotados tremendamente? Estaban metidos sus piernas en aquellos cepos. ¿Sí? Y no estaban muy cómodos. Así los metían y luego sus manos así, su cabeza, así los tenía como si fueran unos malhechores. Y todos azotados de la espalda, lastimados. De repente voltea a Pablo y así lo voltea. Dice Pablo, adoramos, Pablo. Y empezaron a adorar, sacrificio de alabanza. Son de los primeros cantos que aprendimos nosotros, pero no lo entendí yo. Traemos sacrificio de alabanza. ¿Se lo escucharon una vez? Pero todo el mundo cantando ahí y volteando para todos lados. Eso no es adoración de alabanza. Se la estás cantando a Él. Y volteabas a ver quién entraba y quién salía. Y los niños, ahí riéndote con los niños. Y traemos, eso no es adoración ni alabanza. Eso es perturbación. Perturbación. Venimos a ver al Señor en el Espíritu, no venimos a otra cosa. Y ahí empezaron a adorar al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Rompió cadenas, yugos. Cuando el Señor tiene una alabanza en la congregación de personas que están bien metidos con Él, se rompen yugos de los que están ahí enfrente. Se rompen ligaduras de impiedad. Ese es el efecto de una adoración verdadera a Dios. Lo demás es puro ruido.
Dios. Si nuestro gozo dependiese de lo que hay en nuestro alrededor, sería tan incierto como una vela ardiendo sin protección en medio de ráfagas de viento. Nuestro gozo no funciona, en un ratito se acaba. En un ratito se acaba. El del Señor no. El gozo es en el Señor. Los días son cambiables, ¿no es cierto? Pero el verdadero gozo cristiano no cambia. No cambia, porque creemos lo que dice Mateo 28:20. ¿Qué dice? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que estuvimos en Cuautla, le decían a algunos que van a la iglesia, ya se va a acabar el mundo, ¿verdad, pastor? No, el mundo todavía falta 1000 años. 1000 años. ¿Cómo? Entonces van a estudiar milenio y todo eso. No se va a acabar el mundo, pero tú sí puedes acabar en un momento. Cuando llegue el tiempo, tiempo Kairos. La meta, el día que tú vas a partir ahí, como dice el mundo, del rayo pasas, pero de la raya no. Y hay que estar preparados para partir. Hay que estar preparados para partir. Dice, es que usted asusta, no, yo te alerto nada más, yo que voy a saber de tu vida. Hay personas que hoy salen a trabajar y al ratito un accidente, vean lo que pasó en el temblor. ¿Sí? Hoy que fuimos al notario, estaba platicando el notario de una amistad de él, dice que estaba en un edificio de 6 pisos y salió este hombre hasta su carro. Iba a ver no sé qué cosa de su carro, dice, y cuando salí y metí la mano al carro para ver, ¡rum!, se oyó algo. Volteé y el polvo se me vino encima. Todos los que estaban ahí murieron. Le dije, no es una coincidencia, son diosidencias, porque el cristiano no vive coincidencias. Sí, ¿verdad? Sí, es una cosa. O sea, qué tremendo es que veas, que contemples cómo murieron los que estaban contigo hace 5 minutos. Y nosotros somos, creo que de León, Guanajuato, ¿verdad? Donde la vida no vale nada. Bendito Dios. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y geográficamente también es así, porque Él va con nosotros. Cuando le pedimos en oración, Señor, voy a salir, guárdame. Se supone que vas a un viaje misionero. Los requisitos de la comunión, ¿cuáles son? Primero de Juan 5, 1, versículos de 5 a 10. Los requisitos de la comunión. Ya lo tienen, ¿verdad? Del 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión fíjense bien, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, bendito Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es absolutamente santo. Ayer estaba yo estudiando unas enseñanzas sobre la santidad de Dios. Qué tremenda enseñanza.
de un predicador tremendo que se apellida Sproul, que no hemos entendido lo que es la santidad de Dios. Somos irreverentes. Todo el tiempo Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros. Aún los pensamientos que tenemos, Él los está viendo. Por eso dice el rey David que de tus juicios tengo miedo, de tus juicios tengo miedo, en el Salmo 119. Dile al Señor que te ministre, que te revele la situación de tu vida personal. Pregúntale cómo estás delante del Señor. Te urge, te urge. A mí me urge, yo constantemente le estoy preguntando, ¿cómo estoy, Dios, delante de tus ojos? Y dice, examínate a ti mismo. ¿Cómo? Con la palabra. Examinamos a nosotros mismos con la palabra. Porque la palabra es lámpara. ¿Sí? Bendito Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es absolutamente santo, justo y absolutamente puro. Para que una persona pueda estar en comunión con Él, no puede haber ocultación de pecado. No debe de ocultar ningún pecado para que podamos estar en comunión con Él. Proverbios 15, por favor, versículo 3. Si tú andas en pecado, llámese como se llame, estás en rebeldía con la palabra del Señor, Dios no tiene comunión contigo ni conmigo. Proverbios 15, versículo 3, ¿ya lo tiene? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Tú puedes creer que en este momento los ojos del Señor están sobre ti? ¿O no? En este momento el Señor y todo el tiempo los ojos de Dios te están mirando. Y no nada más a los malos como nosotros, sino a los buenos, a los buenos como nosotros. Primera de Pedro 2, por favor. Primera de Pedro 2, 14 al 16, por favor. Esto es elemental, amado hermano, la comunión entre nosotros como parte de la familia de Dios. Primera de Pedro 2, 14 al 16. Creo que me equivoqué. Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La luz y las tinieblas no pueden coexistir en la vida de una persona. No pueden coexistir la luz y las tinieblas en tu vida, amado hermano. No pueden coexistir, ¿sí? Al igual que no pueden existir las dos. En una habitación no puede existir la luz y las tinieblas. O hay tinieblas o hay luz. Así es en tu vida y en la mía. O hay tinieblas o hay luz. ¿Sí? Quien dice que tiene comunión con Dios y anda en tinieblas no ha sido salvado o no ha sido salvada. Primero de Juan 1, versículo 6, lo acabamos de leer. Hay gente dentro de nosotros que dice que yo oro, yo ayuno, y si leen ustedes Isaías 58, le dice el Señor al profeta: pon a tu boca trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como si fuera gente que obedece mis preceptos, mis mandamientos y mis caminos. Hay confusión o hay necedad. Primero de Juan 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dices que eres cristiano y los viernes te vas allá con tus amistades a estar en convivencia y jajaja y etcétera. Eso no puedes tener un pie en Cristo y un pie en el mundo. Es imposible.
Dice, es que el cristianismo es aburrido. Pues para ti, porque hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Y Dios no te puede encargar nada si no estás haciendo lo que quiere. ¿Sí lo están viendo conmigo, hermanos? Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión unos con otros. Esa es la enseñanza básica de 1 de Juan. La comunión de la familia de Dios. Pero si andamos en luz, entonces sí podemos tener comunión con los demás cristianos. Si tú vas a una reunión de cristianos y empiezas a oír que sacan las tijeritas y empezar a criticar a los demás, mejor retírate. No son cristianos. Creen que son cristianos. Pero si andamos en luz, entonces sí podemos tener comunión con los demás cristianos. ¿Por qué? Porque alguno de nosotros puede traer en un momento, pues, alguna situación, ¿qué podríamos decir? Alguna molestia, y no por eso lo vamos a desechar, es cuando más necesita de la comprensión de sus hermanos en Cristo Jesús. Vemos en este pasaje que una persona está en luz o en oscuridad. Si está en luz, es un miembro de la familia de Dios. Y puede tener comunión con los cristianos, y la sangre de Jesucristo les limpia de todo pecado. Un paréntesis. No quiere decir que la sangre de nuestro Señor Jesucristo constantemente les esté limpiando de todo pecado, como dicen algunos. La purificación recibida cuando somos convertidos tiene una labor permanente. Desde que eres convertido ya te limpiaron todos tus pecados, pero estamos en un proceso de santificación, de apartamiento del mundo, de las cosas mundanas, que es lo que se debe de enseñar en las congregaciones. Apartamiento del mundo. El mundo es agradable, el yo es contencioso. Satanás, muchos dicen que tiene peleas con Satanás. Si estás peleando con tu yo, dice que es que espíritu de alcoholismo fuera. No hay espíritu de alcoholismo, ni de adulterio, ni de homosexualidad. Esas son obras de la carne. Aprender a diferenciar las cosas. El sadomasoquismo pudiera ser alguna situación espiritual muy fuerte, pero eso va a últimas cosas tremendas que hay. Entonces, aquí se refiere a lo que dice Juan 17:17: santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? La palabra de Dios nos limpia constantemente de toda contaminación que hay en el largo camino hacia nuestra casa. Constantemente vivimos en un mundo que está lleno de maldad. Bendito Dios. Primero de Juan 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así también nuestra comunión con Dios requiere que reconozcamos la verdad en cuanto a nosotros mismos. El negar nuestra naturaleza pecadora significa engañarnos a nosotros mismos. Usted es pecador igual que yo, pero ya no practicamos el pecado. Ya no practicamos el pecado. ¿Sí? Para poder entrar en comunión con Dios debe de haber confesión de pecados a Él. Proverbios 28, versículo 13. ¿Se acuerdan qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Personas que sabes que están en maldad y tú les preguntas: no, yo estoy bien, pastor. ¿Te equivoca? Bueno, ¿qué hago?
¿verdad? Entonces, ¿está usted conmigo? El que encubre sus pecados no prosperará. Nuestra alma es bien tremenda para esconderse contra la verdad. Es bien tremenda nuestra alma. Te están diciendo algo que sabes que es verdad y lo niegas. Y lo niegas. No, no es cierto, ¿cómo crees? ¿Estás molesta, molesto? Dilo, estoy molesto por esto. No, no tengo nada. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿no es así? Y las pequeñas zorras acaban con las villas. Los pequeños problemitas sin resolver van carcomiendo tu matrimonio. Hasta que de repente se acabó. Por no clarificar las cosas, porque andamos en luz. Bendito sea Dios. Amén. Y siendo así, la promesa del Señor está lista. Cuando nosotros le confesamos, reconocemos que estamos mal delante de Dios, entonces hay una promesa que dice ahí en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. T-O-D-A, toda maldad, de toda maldad. Es algo maravilloso que Dios tan santo, tan puro, tan lleno de poder, se tome el tiempo para tratar contigo y conmigo individualmente. Porque esto es personal, es entre tú y Dios. Cuando confesamos, reconociendo nuestros pecados a Dios por primera vez, cuando usted confesó sus pecados, se arrepintió y no sé si lloró y reconoció y empezó a sentirse mal por todas las maldades que había hecho, se sintió mal. Porque se siente uno tremendamente mal cuando la luz viene a uno. De veras, de veras. Y dice uno, ¿cómo fue posible que hiciera yo tantas maldades? Y unas me gustaban. Si no te ha acontecido esto, pregúntale al Señor. Porque tu vida anterior te debe de producir asco, aborrecimiento. Así dice el profeta Ezequiel. Cuando confesamos reconociendo nuestros pecados a Dios por primera vez, recibimos el perdón que se llama el perdón judicial. El perdón judicial. Esto nos dice que la condena por nuestros pecados quedó cancelada para siempre. Usted y yo estábamos convictos, estábamos condenados al infierno eternamente. El día que llegó Cristo a nuestra vida, nos limpió y estamos siendo inocentes delante del Padre. Yo lo creo, si no, no me atrevería a estar aquí enfrente. Sería una osadía delante de Dios. La condena por nuestros pecados quedó cancelada para siempre. Mire, vamos a leerlo en Colosenses 2, por favor. Por eso es muy importante que cuando corrijas a tu hijo, a tu hija, y vuelva a hacer alguna situación, no le traigas a la memoria las cosas pasadas, porque entonces no le has perdonado. O cuando te peleaste ahí con tu cónyuge y empieza otra vez y empieza, no, es que tú hiciste esto la otra vez. ¿Verdad? Siempre eres así. No, es que tú siempre. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos, ¿cuántos? Todos los que lo crees. Pues es para ponerse a danzar sin música, hermano. Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Todas esas actas de tu maldad quedaron clavadas en la cruz de Calvario, por Jesucristo de Nazaret. Fueron clavadas.
y fue anulado toda acta de adulterio, fornicación, borrachera, aborto, mentira, drogadicción, sodomía, etcétera, etcétera. Todo eso fue clavado ahí. La sangre de Cristo borró todo lo que habíamos hecho mal y somos hallados inocentes delante del Padre. Ahora, como cristianos, confesamos diariamente nuestros pecados al Señor, porque tú y yo diariamente lo ofendemos. Diariamente lo ofendemos. ¿O no es así? O nada más yo soy el único. No estoy hablando de pecados inmorales, esa es otra cosa. Aún si caes en una maldad de esas, pues Dios te perdona si eres hijo, pero te va a agarrar y te va a dar una buena, quién sabe a dónde. Ahora, como cristianos, confesamos diariamente nuestros pecados y recibimos lo que Él dice, el perdón paternal. El perdón de un padre para con su hija o para con su hijo. Padre, perdóname. Sé que me porté mal en esta área, Señor. Lo reconozco. Sigue obrando en mi vida, Señor. Necesito que sigas trabajando, que este corazón que tengo lo cambie, Señor. Lo necesito. Porque me hace daño con mi prójimo, me hace daño con mi relación contigo, Señor. Ayúdame, por favor. Tengo esta situación, Señor, la reconozco. Eso es confesar tus pecados con Dios. Todos los días. Todos los días. Entonces eso se llama el perdón paternal. Son dos perdones, ¿se acuerdan? ¿El perdón qué? Judicial y el perdón paternal. Nosotros como hijos de Dios tenemos el perdón del Padre. ¿Sí? Que es el perdón de un padre, no de un juez. Si como cristiano vuelvo a caer, recibimos la disciplina paterna. Porque no es perdóname y otra vez, y perdóname, no, eso ya es un juego, ¿no? Como hacen los que van a la iglesia tradicional, que se confiesan el sábado y el domingo ya están otra vez haciendo cosas, ¿no? Y otra vez vuelven y etcétera, y etcétera. Así no podemos jugar con Dios. ¿Sí? Hebreos 12, por favor. Ya estoy terminando, hermanos. Hebreos 12, por favor, capítulo del 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué clase de reprensión hace el Señor a los necios de sus hijos, que está uno hasta a punto de desmayar? ¿Cómo será eso? ¿Sí lo está usted viendo conmigo? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Usted puede ver una persona que ha estado en una congregación y cayó en maldad. Si no es corregido, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Lo digo yo o lo dice el Señor? Podemos tener hijos o hermanos, parentela, etcétera, que son bastardos para con Dios. ¿Sabe usted que es un bastardo, verdad? Alguien que no pertenece a la familia. Un bastardo. Qué tremendo es esto. Primero de Juan 1, versículo 10, por favor. Es preocupante que no nos percatemos de estas cosas nosotros como hijos de Dios, amados míos. Nuestra obligación es exhortarnos unos a otros en amor.
1 Juan capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. No podemos negar el hecho de que todavía cometemos faltas o pecados. Todavía lo hacemos. Todavía. Mire, rápido así, Romanos 7. Romanos capítulo 7. Versículos del 18 al 25, este pasaje lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos contemplado. Fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 7, del 18 al 25. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en mi yo, no en el cuerpo, en mi yo, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Te peleas con alguien? ¿Dónde está el mal? ¿En ese alguien o en uno? ¿Verdad que sí? Pero siempre le echamos la culpa a los demás. Es que él me provocó, ella, no. El mal, ¿dónde está? En mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, o sea, el nuevo hombre, el hombre nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego dice Pablo, miserable de mí. ¿Nunca te has dicho así? ¿Nunca te has dicho así, que te ministre el Espíritu Santo, que sigues neciando con algo que no debes de seguir neciando, con un enojo que no te conviene? El Espíritu Santo te tiene que ministrar y decir, miserable de mí, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas solo con la carne la ley del pecado. Versículo capítulo 8:1 dice, ahora pues, ¿cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, aleluya. Negar que pecamos es pretender hacer a Dios mentiroso, dice la palabra. Por eso Cristo se hizo hombre para venir a sufrir y derramar su divina sangre por nosotros. Por eso es necesario cuando menos dos cosas, cuando menos dos cosas. Proverbios 19:27. Dos cosas, no puedo quedarme a medias, ya estoy terminando, pero... Proverbios 19, versículo 27. Escuche bien lo que pasa con muchos de nosotros. Dice, ¿ya lo tiene? Cesa, o sea, párate, detente, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. ¿Con quién platicas del cristianismo? Con gente que realmente conoce a Cristo. Cesa, detente. Proverbios 28, versículo 13. La segunda cosa que debemos de hacer. La primera es estar cesando de estar escuchando cosas. Mejor ponte a leer la Biblia. Proverbios 28, 13 dice, otra vez lo vuelvo a leer, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amados hermanos, el pecado quebranta, rompe la comunión con Dios. No se lo olviden nunca esto. El pecado quebranta y rompe nuestra comunión con Dios. ¿Y se acuerdan de la triste historia del rey David, verdad? Él no quería arrepentirse. Pero mientras cayó, estaba la mano de Dios encima de él. Se envejecieron mis huesos, decía, en mi gemir todo el día. Rompe la comunión con Dios. El pecado rompe. Tú puedes hacerte la idea de que no has pecado y te quieres y oras, pero Dios no te escucha.
rompes la comunión con Dios. El pecado de David fue tremendo, tremendo. Era cuando David cayó, el diablo rugió, le rugió a Dios: agarré a tu siervo, y a ti cuando tú caes en maldad, el diablo le ruge a Dios: agarré a tu hija, agarré a tu hijo. El pecado quebranta, rompe la comunión con Dios. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Dice: hijitos, ¿con qué cariño nos habla el Señor? Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno, no todos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjense bien que el versículo 1 dice, no dice: estas cosas os escribo para que no pequéis lo menos posible, ¿verdad? Para que no peques lo menos posible, por eso te las escribo. Dice: para que no pequéis. Si usted lee en su casa Juan capítulo 8 del 1 al 11, con aquella mujer adúltera, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa dijo el Señor al final? Vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquel paralítico que había tenido más de 40 años, paralítico, en aquel lugar, el estanque de Betesda, que Betesda significa misericordia. Allí había muchos enfermos y el Señor llegó a él y lo sanó, ¿sí? Después de más de 40 años, y no dijo nada. Lo volvió a encontrar en el templo y ahí lo vio y le dijo el Señor Jesucristo: no peques más para que no te venga algo peor. Sí lo han leído, ¿verdad? Aquí lo hemos predicado. No peques más para que no te venga. ¿Habrá algo peor después de 40 años sin moverse? Claro que sí, el infierno. El infierno. Por eso que dice, este es posterior, no, para que peques menos, no, para que no pequéis, para que no pequéis. La provisión completa de nuestro Dios no dice: abogados tenemos para con Dios, sino abogado tenemos para quién, para con el Padre. No dice para con Dios, sino para con el Padre, para los hijos de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Y en Hebreos 7:25 dice que Él ora, fíjense, Él está pendiente de sus hermanos, de aquellos por el cual Él murió en la cruz del Calvario. Esto es algo hermoso, glorioso, precioso de Jesucristo de Nazaret. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué abogado tenemos? Él es la propiciación no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Naturalmente, eso no quiere decir que todo el mundo se va a salvar. Significa que la obra de nuestro Señor Jesucristo es de valor suficiente para salvar a todos los que hemos nacido en esta tierra, pero no todos se van a salvar, sino todos aquellos que han entregado sus vidas y su confianza en el Señor Jesucristo. Si fuese todo el mundo automáticamente salvo, o si todos fueran hijos de Dios, como dice la Iglesia romana, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Sí? Que Dios nos ayude. En la próxima reunión veremos las pruebas de la comunión. Las pruebas de la comunión. Esta fue la comunión cristiana. La comunión cristiana. Usted no puede tener comunión con ningún hijo de Dios, está rota su comunión con Dios. Oremos, póngase de pie, por favor. Padre, te doy gracias por este momento, Dios, de estar hablando de tus cosas, las cosas más importantes en el mundo, hablar de ti, Señor.
hablar de ti a tus hijos, a tus hijas que están aquí en esta noche, Padre. Que la palabra, Señor, haya encontrado buena tierra, poderoso Dios de mi vida, y que podamos entender, comprender lo grandioso que ha sido tu perdón y tu misericordia, Señor. Que en la cruz del Calvario lavaste con tu cuerpo toda nuestra conducta, todas esas actas que manifestaban que estábamos condenados, Padre bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias porque aún todavía tenemos esa esperanza que no avergüenza en este camino de perfección, que tenemos situaciones que luego se alteran nuestros nervios o nos ponemos de una manera que no nos conviene, pero tú dices que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo Cristo, que podamos cada noche acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por las vidas que están aquí con nosotros por una primera ocasión, Señor Padre. Yo las bendigo en el nombre de Jesucristo y te pido que bendigas esta congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a los miembros de esta congregación que no están en esta tarde aquí con nosotros, Señor. Donde quiera que estén, habla con ellos, trata con ellos, Señor. Que ninguno de los que venimos aquí nos vayamos a extraviar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, los bendiga, hermanos.